nos viene a dar un testimonio la hermana Diosana. Ella ha pasado muchas experiencias y le he agradecido tanto a Dios que la tiene acá participando en el Ministerio de Alabanza. Hermana Diosana. Traje chepia porque no soy buena para hablar en público. Cuando el pastor me pidió que compartiera mi testimonio, a mí me da risa porque yo tengo una forma bien particular de hablar con el Señor y lo quedé viendo y le dije, ¿yo qué voy a decir? Y al día siguiente, Bessie y yo somos compañeras de trabajo, fui a su oficina y le dije, fíjate que el pastor Oliver me pidió compartir mi testimonio. Y ella me dijo, ¿y por qué no? Tenés mucho que decir y en realidad tiene razón. Bueno, voy a hacer un punteo solo de cómo comencé mi vida en el camino del Señor. Conocí al Señor muy chiquita, como a los 8 años. Tenía un vecino que era pastor de una iglesia bautista, precisamente. Y él recogía a todos los niños del bloque y les pedía a nuestros padres que nos dejaran ir a la iglesia. Pues yo iba a la iglesia, pero no acepté al Señor hasta los 12 años, que fue cuando realmente empecé a congregarme porque yo quería hacerlo. Fue una etapa bastante compleja para mí, porque aunque estaba joven, era adolescente, mis hermanos y yo íbamos a la iglesia, mi mamá aún no lo hacía. Y era una dificultad poder realmente asistir a la iglesia. A veces tenía que mentir para poder ir a la iglesia, porque siempre estaba mal salir de casa, incluso para buscar al Señor. Y eso, aunque yo tenía un deseo ferviente de servir al Señor, yo no me agarré de Él y decidí dejar de asistir a la congregación. Esta semana leíamos con Adrián la Biblia y nos encontramos un texto que era para él y que yo debí recordar siempre en mis días de juventud. Y es que dice, Eclesiastés 12:1 dice, acuerda de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Y de verdad que esos años llegaron para mí. Viví 20 años alejada del Señor, pasando una serie de dificultades y hacía cualquier cosa. Bebía, me convertí en una mujer alcohólica, salía mucho, hacía cualquier cosa, pero en mis planes nunca estuvieron volver a los caminos del Señor. Y sí que pagué el precio porque esos días fueron muy duros, esos años fueron muy duros para mí. En 2010 nace mi hijo Adrián José y francamente yo tenía una relación, vivía con el papá de Adrián, pero no me casé. Y cuando vi por primera vez a Adrián, yo lo único que pude decirle al Señor es, yo no sé cómo voy a ser mamá, pero ese niño que está ahí es tuyo. Te lo entrego y te pido que hagas de él un siervo del Señor, estando yo alejada del Señor. Yo sabía que no tenía alternativa, que si Adrián no crecía en los caminos del Señor, yo no iba a poder ser una buena mamá. Y bueno, me separé del papá de Adrián cuando Adrián tenía apenas 3 meses y nuevamente me refugié en el alcohol. Hermano, bebía todos los días y no me da pena decirlo porque es algo que ya no hago, pero bebía de lunes a lunes. Abandoné mi casa, abandoné mi salud, abandoné a mi hijo y es difícil recordarlo porque siento a veces mucha culpa por haber dejado a Adrián, pero yo sé que Dios tenía un propósito para mí. A los 31 años fui diagnosticada con diabetes. Estuve en una crisis de salud muy grave, hospitalizada 15 días y nadie se explicaba cómo yo seguía viva. Yo sabía por qué seguía viva. Cuando abría mis ojos, porque tuve un lapsus, un coma diabético casi, no llegué al coma diabético, pero sí, todos mis niveles estaban súper alterados. Y los pocos momentos en los que yo abría los ojos, yo le decía al Señor, todavía no. Por favor, todavía no. Adrián tiene 1 año y medio, todavía me necesita. Dame 20 más, le decía yo. Solo recuerdo que le decía eso. Espero que no me haya escuchado y que me dé otros 100 más, porque ya voy a llegar a los 20. Bueno, ya les conté un poquito lo que logré pasar y les voy a contar ahora cómo llegó a Misión Bautista Berea. Yo empezaba, después de esta crisis de salud, sabía que debía volver a los caminos del Señor. Y empezaba a asistir a iglesias, pero buscaba iglesias que yo sabía que no iban a demandar ningún compromiso de mí. Eran iglesias grandes, yo llegaba, me congregaba los domingos y me iba para mi casa y de lunes a viernes a sábado volvía a hacer lo mismo. Pero Adrián siempre tenía esa necesidad de escuchar de la palabra de Dios y yo decidí ponerlo en una escuela evangélica porque yo quería que él tuviese también en su escuela una formación cristiana. Un día me dice que todos sus compañeritos van a la iglesia y que porque él no va a la iglesia. Entonces, ahora yo entiendo que aquella entrega que yo hice a Adrián hace mucho, cuando Adrián nació, cuando le hice la entrega a Adrián, él tenía un plan con mi hijo hacia mi vida. Pues empezamos a ir a la iglesia, solo íbamos los domingos y ya en pandemia, bueno, Bessie es mi amiga, como dice ella, desde 1999. Es más que eso, es una hermana para mí. Por eso es que el hermano Benjamín se le olvidó presentarnos cuando presentó a su familia. En la pandemia ella me insistía, casi todos los días me decía, fíjate que
Gerson se está congregando en una iglesia bautista y nosotros nos reunimos todos los miércoles a reuniones de oración por Zoom. Y yo siempre le decía, ¿para qué me voy a reunir si yo no tengo ganas de ir a la iglesia? Yo no puedo ser hipócrita, no me voy a conectar porque me voy a conectar una vez y no lo voy a volver a hacer. Y además no tengo ganas ahorita, no tengo ganas. Pero debo reconocer que ella no quitó ese dedo del renglón y insistió hasta que logró que nosotros nos conectáramos. Adrián empezó a conectarse a las reuniones de escuela dominical y siempre fielmente yo le decía, para ver qué le enseñaba, ¿verdad? Para sondear si realmente él estaba aprendiendo, y fielmente él repetía las lecciones que la hermana Lorena y la hermana Elsie en ese momento les daban por Zoom. En octubre de 2021, sí, la iglesia decide suspender las reuniones de Zoom y yo dije, bueno, pues yo tengo una condición de base, no puedo asistir a la iglesia, no me voy a conectar, ni modo, ¿verdad? Ya estuvo, aquí estuvo. Y vuelve otra vez mi hijo y me dice, mami, ¿cuándo me vas a llevar a la iglesia? Y yo, ¿y por qué quieres ir a la iglesia? Porque sí, porque quiero ir. Eso fue en octubre de 2021. Todos esos meses me decía, mami, llévame a la iglesia, mami, llévame a la iglesia. Hasta que le dije, ni siquiera fuimos a la reunión que tuvieron en el Cerro Juan Alaínas, porque yo mostraba resistencia a congregarme. Y le dije, bueno, ¿sabes qué? Pero ya para decirle, niño, ya no molestes. El primer domingo del siguiente año vamos a ir. Y no se le olvidó. El primer domingo del siguiente año, creo que fue 9 de enero, porque cayó 2 ese día, estuvimos en la iglesia. Yo tenía mi resistencia porque la iglesia en la que yo crecí era una iglesia bautista, era una iglesia pentecostal. Y la iglesia bautista pues tiene un corte un poco más conservador, pero sí fundamentado en la palabra de Dios. Y yo tenía esperanzas de que Adrián me dijera no, entonces yo le dije, pero yo le condicioné esa visita a la iglesia y le dije, si no te gusta, no volvemos. Sí, mami, me dijo. Saliendo de la iglesia le pregunté, hijo, ¿y te gustó? Sí, aquí quiero venir. Y yo dije, ay, Señor, bueno, ni modo. Y aquí me tienen 2 años después. Solo quería contarles cómo llegué, porque como el pastor lo repite en cada uno de sus mensajes, hay muchas personas y muchos medios que Dios utiliza para recordarnos. Yo viví negando que conocía a un Dios. Los placeres de la vida sí me daban cierto placer, pero era un placer que se acababa. Cuando yo llegaba a mi casa, sufría, porque ya no estaban los amigos, ya no estaba el alcohol, ya no estaban los vicios. Y comienzo a congregarme y viniendo de un viaje de trabajo tuve un accidente. Me caí, bajando una grada, una caída que ves y me dice qué cosa más chistosa. O sea, no logro entender cómo te caíste porque solo bajé la grada y me caí. Y me fracturé 3 secciones del metatarso de mi pie izquierdo. Tuve que requerir operación. Y fue cuando Dios empezó a tratar conmigo. Sigue tratando conmigo todos los días. Me someto a esa operación sin dinero, sin mucho apoyo familiar. Pero quiero decirles, hermanos, que el Señor puso su mano utilizando amigos, gente que había perdido contacto y volvió a mi vida solo para bendecirme en ese momento de dificultad. Hermanos de la iglesia, recibí la visita del pastor, de otras hermanas, que no voy a decir los nombres porque no voy a decir quiénes no fueron, pero no me lo esperaba y el Señor confortó grandemente mi corazón. Yo decidí quedarme en esta iglesia por 2 razones. Una, porque prácticamente mi hijo me obligó. Y la otra, porque cada mensaje que yo escucho cada domingo se siembra en mi corazón, cuestiona mis pensamientos y fortalece mi corazón. Entonces yo dije, bueno, no, hay muchas cosas que no me gustan, excusas para no venir, había miles, pero había una, que es la sana doctrina y la palabra que se predica en este lugar. Pues me recupero, una recuperación bastante larga, 1 año y medio, ustedes me miraban con mi bastón y que ya poco a poco lo iba dejando porque mi salud se iba recuperando. En mayo del año pasado fui diagnosticada y sé que a consecuencia de la vida que viví, con una crisis de mi hígado y otros problemas musculares y de huesos. Otra vez me desmoroné y lloré y constantemente le decía al Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Yo sé que he sido mala, sé que he hecho cosas que no son correctas, pero no le he hecho daño a nadie. ¿Por qué me toca pasar todo esto? Ahora lo entiendo, ahora sí que lo entiendo. Segunda de Timoteo 2:9 dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el sello a los que son suyos. Apártense de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Cristo. Ese sello del Señor estaba en mi vida y yo me negaba a verlo. Pero el Señor, como fuese, tenía que volvérmelo a mostrar. En junio de este año estábamos en clases de natación con Adrián y sufro otra caída, una caída mucho más fuerte que la primera porque tuve lesiones en mi cara, se cayó mi pelo. Tuve muchos golpes en mi cuerpo y 2 fracturas en la pierna que ya tenía fracturada.
Y mi corazón se sintió muy devastado porque yo dije, Señor, pero ya estoy sirviendo en la iglesia, ya estoy cerca de ti, ¿por qué otra vez? Y sentía mucha angustia y mucho dolor. También volví a recibir confort de esta congregación. Impresionante. O sea, ese día también me asaltaron, me quedé sin un lempira, sin una tarjeta de crédito, no tenía nada, solo a mi Dios. El día que me caí, yo estaba súper mal, tenía mucho dolor. Y recuerdo que nos subimos al carro con Adriana esperando que fuera a auxiliarme familiar. Y le dije, hijo, ¿sabes qué? Oremos. Mi hijo estaba también muy asustado. Y oramos. Y Dios dio paz a mi corazón. Llegué a mi casa y él no me deja mentir. Y le dije, hijo, búscame en el celular un canto que íbamos a cantar hoy, que se llama Vivir es Cristo. ¿Cómo podemos alabar al Señor cuando estamos en prosperidad, cuando somos bendecidos y no podemos hacerlo cuando estamos en crisis? Y oré. Y mi alma se fortaleció. El pastor Saúl y varios hermanos fueron. Ese día el pastor no pudo llegar, su carro se dañó. Y también seguía mi corazón triste. Pero esa visita que recibí y esa palabra que ese día me dieron los hermanos me permite estar el día de hoy aquí, de pie, tratando de dejar mi bastón. Solo quiero decirles algo, hermanos, no dejen que el enemigo, porque el pastor también predicaba el domingo pasado, que allá afuera hay una guerra que no se acaba y tenemos que pelear. No dejen que el enemigo los ponga en el lugar en el que me puso a mí para que yo pudiese reconocer la gracia y el favor de Dios sobre mi vida. Quiero decirles que estoy muy feliz de estar en este lugar. Disfruto cada mensaje. Yo le decía al pastor cuando él me decía que hiciéramos el testimonio, que con Bessie regularmente hablamos que somos compañeras de vida casi, y hacía la broma que yo le decía, la pedrada del pastor, ¿te la capeaste o te cayó? Porque realmente cada mensaje yo sé que el pastor lo prepara guiado con la palabra, con el Señor, y llega a nuestros corazones. Filipenses 1:6 dice que el Señor comenzó una buena obra en nosotros y Él la comenzó y la va a perfeccionar. Yo no sé por qué usted vino hoy aquí, no lo sé, no sé quién lo invitó, no sé si solo vino por el almuerzo, pero Dios tiene un propósito para su vida, un propósito maravilloso. Yo sé que Él tiene un propósito para mi vida y para la de mi hijo, y por eso estoy aquí sirviéndole. Y así tenga que venir en una silla de ruedas, no voy a volver atrás, porque decidí seguir a mi Señor. Que el Señor le bendiga. Yo quiero decirle a